Muy buenos días. Se dice que la universidad comienza a perder su alma cuando deja de preguntarse por la verdad, por la persona y por el sentido de aquello que se está enseñando. Con esta convicción, saludo respetuosamente a las autoridades del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades. A las y los integrantes del comité académico, a las personas coordinadoras de este espacio, a las y los colegas ponentes y a quienes nos acompañan en esta jornada de reflexión universitaria. Agradezco profundamente la oportunidad de compartir esta experiencia de innovación docente titulada Razón Abierta, Formación Integral de Jurista e Internacionalista, una experiencia de innovación docente en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac Maya. La educación superior atraviesa un momento de especial complejidad. Vivimos en una época marcada por la aceleración tecnológica, la fragmentación del conocimiento, la crisis de confianza institucional, la expansión de discursos de posverdad y la necesidad de formar profesionales capaces de responder a problemas sociales cada vez más interdependientes. En este contexto, la universidad no puede reducirse a un espacio de capacitación técnica o a una instancia de certificación profesional. Su misión conserva una responsabilidad mucho más profunda: formar personas capaces de buscar la verdad, comprender la realidad en su complejidad, deliberar éticamente y orientar su saber hacia el bien común. Esta exigencia se vuelve especialmente relevante en el derecho y en las relaciones internacionales. Ambas disciplinas trabajan con normas, instituciones, conflictos, derechos, comunidades, responsabilidades públicas y problemas generales. Sin embargo, también enfrentan el riesgo de ser enseñadas desde reduccionismos. Por un lado, una visión excesivamente técnica, centrada solo en reglas, actores y procedimientos, y por otro, una formación demasiado generalizada, incapaz de sostener el rigor metodológico propio de cada campo. Frente a esta tensión, la razón abierta ofrece un marco pedagógico pertinente. Sus 4 preguntas fundamentales, la pregunta antropológica, epistemológica, ética y de sentido, nos permiten volver sobre cada disciplina para poder interrogar quién es la persona implicada, qué verdad se busca, qué bien humano está en juego y para qué se enseña, aprende e investiga. Desde esta perspectiva, el capítulo del libro que habré de proponer sistematiza una experiencia docente desarrollada en la Universidad Anáhuac Maya, orientada a aplicar la razón abierta en asignaturas de Derecho y Relaciones Internacionales vinculadas con problemas jurídicos, ambientales e internacionales. El objetivo general de esta investigación fue analizar la aplicación pedagógica de la razón abierta en la enseñanza del derecho y las relaciones internacionales en la Universidad Anáhuac Maya, a partir de una experiencia de innovación docente orientada a la formación integral, la interdisciplinariedad, la reflexión ética y el abordaje de problemas jurídicos, ambientales e internacionales contemporáneos. De manera específica, la investigación buscó identificar los fundamentos antropológicos, epistemológicos, éticos y de sentido de la razón abierta, describir su incorporación en asignaturas como Derecho y Relaciones Internacionales, examinar los resultados formativos observados en nuestros estudiantes y valorar su potencial como un modelo de innovación docente para fortalecer la formación integral de nuestros juristas e internacionalistas. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con alcances descriptivo-interpretativo, mediante la sistematización de una experiencia de innovación docente. El diseño corresponde a un estudio de caso docente situado en la Universidad Anáhuac Maya. Las fuentes de información fueron documentales, pedagógicas y experienciales. Se consideraron materiales formativos sobre la razón abierta, planes de estudio, programas de asignatura, actividades de aprendizaje, rúbricas de evaluación, productos académicos elaborados por estudiantes, proyectos aplicados, defensas orales, participación en clase, observación docente y, por supuesto, capacitación internacional que hemos tenido con universidades hermanas de nuestra red, como lo es la Universidad Francisco de Vitoria. El análisis se organizó en 5 dimensiones: la antropológica, la epistemológica, la ética de sentido y la pedagógica aplicada. La investigación no pretendió establecer generalizaciones estadísticas, sino interpretar una práctica docente situada y valorar su potencial como una experiencia transferible de innovación educativa.
El primer resultado identificado fue la correspondencia sustantiva entre los fundamentos de la razón abierta y el modelo educativo anáhuac de formación integral. Esta relación permitió sostener que la razón abierta no constituye una práctica ajena al currículo institucional, ni una adición externa a las asignaturas, sino más bien una profundización metodológica de elementos ya presentes en la identidad universitaria. El perfil de egreso y la estructura curricular de Derecho y Relaciones Internacionales. En Derecho, por ejemplo, el currículo aporta a formar un profesional reflexivo capaz de analizar fenómenos sociales y jurídicos, investigar, prevenir y solucionar controversias y contribuir de manera ética al mundo globalizado. En Relaciones Internacionales, por otra parte, el plan de estudios articula asignaturas humanísticas con materias orientadas al análisis de problemas globales como los derechos humanos, la cooperación internacional, la migración, el medio ambiente, la seguridad internacional y la justicia. Por ello, la razón abierta operó como un criterio integrador entre el modelo institucional, la práctica docente y la formación del estudiante. El segundo resultado se relaciona con la incorporación de la pregunta antropológica como un criterio de lectura de los problemas jurídicos e internacionales. Esta pregunta permitió desplazar el centro del análisis desde los objetos formales de cada asignatura, normas, tratados internacionales, organismos internacionales, políticas ambientales o estructuras de gobernanza, hacia los sujetos concretos afectados por ellos. En el ámbito jurídico, esto significó que la norma no se presentará como un ejercicio abstracto, sino como una mediación ordenada a la protección de bienes humanos concretos. En las relaciones internacionales se permitió evitar que los fenómenos globales fueran estudiados únicamente desde la lógica del Estado, el sistema internacional o las relaciones de poder. Detrás de la migración hay historias personales. Detrás de las crisis humanitarias hay rostros concretos. Detrás de los debates sobre seguridad internacional hay comunidades que buscan paz, desarrollo y supervivencia. La experiencia nos muestra que enseñar desde la razón abierta implica formar profesionales capaces de analizar técnicamente la realidad, pero también de conocer y reconocer el rostro humano que se encuentra detrás de cada conflicto, de cada norma, de cada institución o de cada decisión internacional. El tercer resultado se vinculó con la pregunta epistemológica. Esta permitió interrogar de qué manera se conoce la realidad jurídica internacional, qué fuentes resultan pertinentes, qué método corresponde al objeto de estudio y cómo evitar una comprensión parcial o fragmentaria de los problemas. En la práctica docente, esta orientación ayudó a que los estudiantes comprendieran que el conocimiento jurídico e internacionalista no puede construirse a partir de datos aislados, fuentes acríticamente utilizadas o explicaciones unidimensionales. Problemas como la crisis climática, la contaminación, la seguridad hídrica, la migración, los conflictos armados o la cooperación internacional exigen integrar normas, evidencia científica, hechos sociales, políticas públicas, actores institucionales, condiciones económicas, criterios éticos y efectos humanos. De este modo, la interdisciplinariedad no fue entendida como una simple acumulación de enfoques, sino como una integración racional frente a una realidad compleja. Además, la experiencia fortaleció la capacidad de los estudiantes para distinguir entre información, interpretación, evidencia, argumento y verdad, algo especialmente relevante en un contexto marcado por la posverdad y la fragmentación informativa. El cuarto resultado se relaciona con la incorporación de la pregunta ética como eje de formación del juicio profesional. La experiencia permitió introducir una cuestión decisiva. No solo se conoce ni a quién se afecta aquello que se estudia, sino que bien humano se encuentra comprometido siempre. ¿Y qué respuesta profesional es la que debería de resultar más justa, más responsable y más prudente? En la enseñanza del derecho, esta dimensión permitió superar una aproximación meramente formalista al fenómeno jurídico. El estudiante no fue conducido únicamente a preguntar qué norma resulta aplicable o qué autoridad es competente, sino qué bien jurídico y humano se protege, qué tipo de justicia se busca y qué responsabilidad profesional se asume. En el caso de las relaciones internacionales, la pregunta ética nos permitió interpretar problemas ambientales, migratorios, humanitarios y de seguridad internacional desde una lógica más profunda que la sola
eficacia técnica o el cálculo de poder. En este sentido, el discernimiento de lo justo apareció como una competencia formativa central. El juicio profesional no se forma únicamente con información, sino mediante la capacidad de ponderar, argumentar, justificar y asumir responsablemente una postura frente a situaciones concretas. El quinto resultado se relaciona con la pregunta por el sentido. Si la pregunta antropológica colocó a la persona en el centro, la epistemológica orientó la búsqueda de la verdad y la ética condujo al discernimiento de lo justo. La pregunta por el sentido permitió integrar esas dimensiones en una cuestión decisiva. ¿Para qué se aprende? Se investiga y se ejerce tanto el derecho como las relaciones internacionales. Las actividades aplicadas desarrolladas en el aula, investigaciones académicas, análisis de casos, proyectos colaborativos, defensas orales, ejercicios de argumentación y discusiones críticas, no fueron concebidas únicamente como evidencias de evaluación, sino como espacios para vincular el conocimiento disciplinar con una pregunta de fondo. ¿Qué tipo de jurista o internacionalista se está formando al estudiar estos problemas? Así el aprendizaje aplicado se transformó en una experiencia de orientación vocacional, intelectual y social. El estudiante no solo aprendió contenidos, también ejercitó una forma de mirar, decidir, argumentar y responder ante la realidad. La discusión central del capítulo sostiene que la razón abierta no añade contenidos externos al derecho ni a las relaciones internacionales, más bien permite recuperar dimensiones humanas, epistemológicas, éticas y vocacionales que ya están presentes en estas disciplinas, pero que pueden quedar oscurecidas cuando la enseñanza se reduce a una transmisión técnica de contenidos. El derecho, si se enseña solo como un sistema normativo, corre el riesgo de formar operadores jurídicos competentes, pero no necesariamente juristas capaces de discernir lo justo. Las relaciones internacionales, si se enseñan solo como un análisis de actores, sistemas, poder o instituciones, pueden formar especialistas capaces de interpretar dinámicas globales, pero no necesariamente profesionales sensibles a la dignidad humana, a la paz, a la cooperación y al bien común que tanta falta nos hace. Por ello, la aportación principal de la razón abierta no consiste únicamente en renovar estrategias didácticas, sino más bien en transformar la mirada docente. La experiencia analizada nos permite concluir que la razón abierta constituye un enfoque pedagógico pertinente para renovar la enseñanza del derecho y las relaciones internacionales en una universidad orientada a la formación integral. Su principal aportación no consiste en añadir contenidos humanísticos de manera externa al currículo, sino en recuperar preguntas ya implicadas en la naturaleza del saber jurídico internacionalista. ¿Quién es la persona afectada? ¿Qué verdad se busca? ¿Qué bien humano se está comprometiendo? ¿Y para qué se aprende, se investiga y se ejerce profesionalmente? Asimismo, la experiencia mostró que enseñar desde la razón abierta nos permite formar profesionales capaces de comprender la realidad sin reducirla, ejercer su disciplina sin deshumanizarla y orientar su conocimiento hacia bienes que trasciendan a la eficacia técnica. La investigación obviamente se apoya en fuentes teóricas, institucionales y pedagógicas vinculadas con la razón abierta, la formación integral, la interdisciplinariedad, la verdad, la ética, el sentido, la enseñanza jurídica. Dentro de ellas destacan aportes de la Universidad Francisco de Vitoria, UNESCO, la Universidad Anáhuac, entre otras instituciones más de gran relevancia a nivel internacional. Quisiera cerrar con una idea que resume el sentido profundo de esta experiencia. Formar juristas e internacionalistas no significa únicamente preparar profesionales que conozcan normas, tratados, instituciones o teorías. Significa formar personas capaces de mirar la realidad sin reducirla, de buscar la verdad sin manipularla, de defender la justicia sin deshumanizarla y de ejercer su profesión como un servicio. Porque una universidad verdaderamente viva no solamente enseña a sus estudiantes a responder exámenes o a resolver casos, les enseña a preguntarse por la persona, por la verdad, por el bien y por el sentido de su propia vocación. Y cuando un aula logre eso, deja entonces de ser solamente un espacio de enseñanza y se convierte en un lugar donde comienza a construirse con inteligencia, responsabilidad y esperanza una sociedad más digna y más humana. Por su atención a todos los integrantes de este congreso, muchas gracias.